En los últimos 25 años, como operador de negocio, yo he visto un patrón que se repite una y otra vez. Imagínense un negocio, no importa si es de $20,000 al mes, 50,000, $100,000 al mes, $200,000 al mes. Imagínense que todo parece bien, todo está normal, los números se ven sólidos, el dueño está haciendo plata, está contento, todo se ve fenomenal, el equipo está trabajando, el dueño está ocupado, creciendo. Tú tienes ese sentimiento porque tú confundes, a veces mucha gente confunde como el movimiento con progreso y actividades con progreso y a veces eso no es real. Y de repente, en 90 días, 120 días, en menos de 6 meses, ¡pum! Ahí viene el golpe. Y la pregunta del millón, que familiares, amigos, todo el mundo, el dueño, las esposas que a veces no están pendientes de lo que está pasando, dicen, coño, ¿qué pasó? Esto es algo que siempre pasa, siempre es lo mismo. Se preguntan a veces, ¿por qué es eso? Y eso a veces puede pasar por muchos factores, pero la mayoría de las veces es por una representación de un 40% de ingresos que se le fue, sea porque un solo cliente representaba un 40%. O quizás era un restaurante que nada más tenía un solo local, se dedicaba a hacer cierto tipo de cosas, pero nada más tenía un mecanismo de ingreso y ese mecanismo de ingreso se le desapareció. O puede ser el caso de la electricista que le acabo de decir. Al fin y al cabo, el problema de todo esto es que el negocio nunca o los negocios nunca toman el tiempo para medir el riesgo. Nadie se sienta a ver cuál es el riesgo. Nunca lo habían auditado. Nadie dice cuáles son las cosas que están presentes porque están presentes. Lo que pasa es que tú no lo ves porque estás muy contento, estás happy con lo que está pasando y te ciegas. Entonces, como nadie nunca se ha sentado a preguntar, ¿qué pasa si este cliente se va mañana? Si me cierran el restaurante porque pasó algo con el departamento de la salud, ¿qué pasa si soy un camionero y tengo 5 camiones y está haciendo plata, pero todos los camiones dependen de un solo proveedor, tiene un contrato con una sola compañía? ¿Qué pasa si eres un contratista de electricista y nada más trabajas para un solo contractor? ¿Qué pasa si tú eres un general contractor y la economía se pone lenta y ya tú nada más trabajabas con un solo construction company? Esa también se fue a pique. ¿Me estás entendiendo? Ese patrón se repite constantemente. No importa nuevamente si el negocio es $20,000 al mes, 50, 100, 200. Y lo más trágico de todo esto, señores, es que esto es completamente prevenible. Recuerden, yo he sido emprendedor por más de 25 años y yo tuve una empresa y la escalé a 8 cifras. Y lo que le estoy diciendo, yo lo viví. Y el costo mío fueron millones de dólares. En mi evaluación, yo perdí más de 3 millones de dólares por esto, porque mi concentración de clientes estaba muy alto, por encima de un 20% en un solo cliente. Aún sea que ese cliente tenía 20, 20 y pico de localidades a través de Nueva Inglaterra. Entonces, ya que entendemos esto, yo hoy te voy a enseñar exactamente cómo auditar el riesgo en tu negocio en 30 minutos para que ese patrón nunca se repita en tu vida ni en tu negocio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a mapear los 5 riesgos letales, mortales, señores, que destruyen negocio de 7 cifras, de 6 cifras, así. Y esos 5 riesgos de los cuales estoy hablando son la concentración de clientes, el número 1. El número 2 es la concentración de proveedores. Número 3, dependencia de personas clave. Le dicen key personnel, ¿me entendieron? Número 4, flujo de caja y liquidez. Liquidez es una palabra que yo siempre la menciono en mis videos. Y por último, mis señores, lo que yo siempre he dicho, diversificación de ingresos. Recuerden que yo siempre le uso la analogía de una pizza. La pizza tiene 8 slices. Cada uno de esos slices representa una manera de ingreso diferente. Tú no puedes poner todo tu huevo en una canasta. Y al final de este video, yo te voy a dar un dashboard de 5 números que tienes que saber de tu negocio en cualquier momento. Yo siempre digo, tú tienes que saber dónde tú estás parado como la palma de tu mano en cualquier momento. Y si no lo sabes hoy, tú tienes mucho trabajo que hacer esta semana. Lo que no se mide, no se sabe, por lo tanto te controla.
Y en los negocios, lo que te controla a ti, eventualmente te lleva a la quiebra. Soy Pedro Núñez Bautista, construí un negocio de informática que vendí por 8 cifras. Ese negocio sobrevivió a 2 recesiones económicas, incluyendo el crash del 2008, que quebró miles de empresas en Estados Unidos y muchos emprendedores latinos que yo conocía. Yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Por qué sobrevivimos cuando otros no lo hicieron? Nuevamente, ¿por qué hay negociantes que sobreviven a diferentes situaciones y hay otros que no? No es suerte, no es timing, no es el tiempo. Fue porque cada trimestre yo personalmente hacía una auditoría de riesgo operativo. Yo no esperaba a que la crisis llegara, yo me la iba adelante. Yo personalmente ponía en papel y mapeaba cada escenario que tú puedas anticipar antes de que ocurriera. Yo identificaba las vulnerabilidades cuando todavía había tiempo para actuar. Esa es la diferencia entre un operador y un amateur, entre una persona preparada y una persona que deja las cosas a la suerte. Mi madre siempre me decía, el hombre preparado vale por 1000. Entonces los amateurs reaccionan a la crisis, pasa un peo y se vuelven locos. Los operadores, la gente con experiencia, con una mente, que puso un video que se llama Domina tu mente, pueden anticipar todo en la vida hasta un porcentaje. So, si tú puedes anticipar un 75-80% de todos los outcomes, de todos los resultados que tú puedes tener en tu vida, personal o de negocio, señores, eso es ganancia. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a convertirte en el operador que audita su negocio antes que la crisis le llegue y lo quiebre. Con eso dicho, vamos a transicionar al riesgo número 1, concentración de cliente. El primer riesgo que tiene que auditar es la concentración de cliente. Este es el riesgo más común y es el más subestimado en los negocios que generan un ingreso no recurrente, pero fijo, digamos, sea por venta o lo que sea, de unos 20,000, 50, 100 o más mensuales. Y he visto este patrón destruir negocios rentables una y otra vez. El dueño está tan enfocado en crecer, en cerrar el siguiente contrato, en hacer el próximo lanzamiento, que nunca se detiene a preguntar, ¿qué pasa si mi cliente más grande se va? ¿O qué pasa si la industria, la cual está compuesta de un 30-40% de mi clientela, sufre algo, una crisis económica que está fuera de tu control y esa industria cae? ¿Qué pasa? Y cuando eso sucede, que se va ese cliente o esa industria se ve afectada, el negocio entonces entra en crisis. Porque eventualmente, señores, de una manera u otra, aunque usted no lo crea, lo que le estoy diciendo le va a suceder. La vida sucede, la vida pasa, los clientes se van. Esto no es una cosa de por vida. Y las crisis, como ciclos económicos, suben y bajan. He dicho anteriormente en otros videos, lo que me enseñó Darren Hardy, la curva de la campana. Nosotros los seres humanos en el mundo es así. Subimos, estamos high, bajamos, sube, baja, mientras que la tecnología va así a todo lo que da. Pues entonces es importante entender cómo funcionan los ciclos. Y la regla de oro de todo esto está en la siguiente. Ningún cliente debe representar más de 20% de tu facturación. Escucha, ningún cliente debe representar más de un 20% de tu facturación. ¿Por qué el 20%? Porque si un cliente representa el 20% y se va, tienes un problema serio pero manejable. Tienes tiempo para reaccionar, para reemplazar ese ingreso, para ajustar tu estructura de costo. Pero si un cliente representa un 30, un 40% o hasta un 50%, que yo he visto amistades mías en el mismo campo de tecnología que yo, que se le fue cliente que generaban el 50% de su facturación, esto lo llevó casi a la quiebra y yo lo veo constantemente. Actualmente tengo una amistad que tiene una oficina, antes nada más hacía construcción, y gracias a Dios ha cogido los consejos y ha diversificado. Aparte de la construcción, que él recibía los prospectos, los leads sobre las relaciones que hizo con las compañías de seguro. Entonces ahora también hizo relaciones con property management. También entonces se metió
porque aquí hay invierno, aquí hay mucha nieve, y compró diferentes tipos de camiones. Comenzó con uno, después con 4, y tiene como 8, creo. Y tienes contrato con diferentes ciudades, garantizándole un ingreso durante el invierno, porque las temporadas suben y bajan, son cíclicas. Este es el ejemplo, señores, de cómo alguien toma las enseñanzas que yo le doy, una simple conversación, la mapean y arranca y diversifican su riesgo. Esto es sumamente importante. Entonces, nuevamente, si tu cliente representa un 40 o un 50%, tú no tienes un negocio. Tú tienes un trabajo muy arriesgado, disfrazado de un negocio. Y eres completamente dependiente de la decisión de otra persona. Esa persona, si tiene algún tipo de malicia, te manipula. Entonces te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo auditas esto? Es simple. Haz una lista de todos tus clientes, ¿verdad? Activo. Al lado de cada uno, escribe cuánto pagaron en los últimos 12 meses cada uno. Luego, calcula qué porcentaje representa cada uno sobre tu facturación total del año. Encima de eso, en esa misma lista, hay un column donde tú escribes la industria en la cual pertenece ese cliente. Y cuando tú hagas tu cálculo, si alguno de estos está por encima del 20%, es el riesgo número 1. Y tú necesitas un plan de diversificación. También de la misma manera, si tú tienes una concentración donde el 70% de tu negocio es todo en una sola industria, el riesgo no es tan grande porque está diversificado, tanto y sea que no sea un 20% de tu ingreso. Pero si la industria se ve afectada, entonces la canasta entera se ve afectada. ¿Me estás siguiendo? Ahora, si tú tienes un cliente que representa un 40% más, esto es una luz roja en tu dashboard, es un red flag enorme. No mañana, hoy. Tú no puedes ponerte a esperar que mañana va a pasar algo. Eso es hoy. Y el día que ese cliente se vaya, y eventualmente todos los clientes se van porque nada es para siempre, ellos van a cambiar de proveedor para reducir presupuestos, costos. Eso me pasó a mí. O se cierra el negocio se va en bancarrota porque la industria tuvo algo que ver con eso. Tu negocio va a entrar en crisis así. Y si tú no tienes reserva, que es la liquidez, la cual yo siempre hablo, esa crisis puede ser terminal, como un cáncer terminal, no tiene solución, vas a quebrar. Ya que reconocemos esto, entonces, ¿cuál es el plan de mitigación? ¿Cómo mitigamos el riesgo? Bueno, si descubres que tienes concentración de clientes o de industria, entonces tu plan por los próximos 90 días es clarito. Tú necesitas buscar 3 clientes nuevos o más que juntos representen el mismo volumen de clientes más grande. No es fácil, pero es necesario. Por ejemplo, yo tenía en el campo de la salud, eran como un 50%, pero estaban diversificados entre dental, oficina médica, cirujano plástico y assisted living. Y assisted living era mi porcentaje más grande. Entonces, para yo mitigar eso, yo comencé a buscar más clientela de diferente, en la misma industria de salud, pero diferentes verticals, porque yo entendía que algún día se iban a ir y llegaron a irse, ¿me entiendes? Y eso fue lo que me afectó. Pero lo que le estoy diciendo acá es necesario, es extremadamente necesario que lo haga. La diversificación de cliente no es una estrategia de crecimiento, es una estrategia de supervivencia. ¿Escucharon? Le voy a repetir eso. La diversificación de cliente no es una estrategia para crecer, no. Es una estrategia para sobrevivir a cualquier eventualidad que pase porque va a pasar. Ya que entendemos todo esto en el primer riesgo, yo le exhorto, dele para atrás y escúchelo de nuevo, con lápiz y papel. Haga el ejercicio, coja y cree la tabla. Todos los clientes, ingresos por los últimos 12 meses, cuál es el averaje mensual de esos ingresos y al lado qué industria pertenece. Y ahí tú sacas el porcentaje comparado al total de ingresos anuales que tú hiciste. Si está, por ejemplo, en junio, tú tienes que hacer los rolling 12. Te va, por ejemplo, de mayo del año pasado a junio de este año. ¿Me entiendes? O de junio del año pasado a mayo de este año, los últimos 12 meses y lo pones. Hazlo, te vas a acordar de mí el resto de tu vida. Voy a hacer una pausa brevemente. Si esto le está gustando este contenido, por favor suscríbase, apóyenme, compartan. Bueno, a eso dicho, vamos al riesgo número 2. Ok, ya que terminamos con el riesgo número 1 y entendemos eso muy bien y sabemos lo que tenemos que hacer para mejorar nuestro negocio y eliminar ese riesgo que es crítico,
Vamos al segundo riesgo. El segundo riesgo es concentración de proveedores. Este tipo de riesgo yo lo he visto especialmente en muchos negocios de manufactura, retail, como restaurantes, tecnología, servicios profesionales, sean abogados, contables, hasta mismo por ejemplo, como un cirujano plástico, ¿verdad? Porque no todo el mundo se está haciendo cirugía plástica todos los días. Y es igual de peligroso que una concentración de clientes. Pero lo que la gente no se da cuenta es que esto es mucho menos visible que la concentración de clientes. ¿Por qué? Porque no aparece en tu estado de resultados. Hay muchas personas que no están viendo ni llevando un track a quién yo le compro y qué sucede si esa persona no está mañana. Es un dominó. Eso va a caer, va a afectar todo. Entonces, el patrón siempre es el mismo. Un negocio construye todas sus cadenas de suministro alrededor de un solo proveedor porque es más barato. A veces tú te economizas un 3%, un 4% y eso representa un riesgo de un 50% y tú ni cuenta te da porque es más conveniente. Es más fácil de tú administrar, tener una relación establecida con una sola persona en vez de con tres. Tú conoces todas las personas que están ahí y todo funciona bien, todo maravilloso. Y a veces como seres humanos nosotros nos ponemos cómodos y el confort es prácticamente una manera de tú morirte poco y lentamente, porque tú estás creando un riesgo que tú no lo estás viendo. Y también aplica en lo personal. Y todo esto que te estoy diciendo en el riesgo número 2, referente al riesgo número 2, funciona hasta que no funciona. Imagínate, ponte a pensar en este momento. Suponte que tú tengas un restaurante y tú le compras toda tu carne a este proveedor y mañana ese proveedor le cierran la fábrica por un incidente de salud y ya tú no tienes la mercancía necesaria para tú producir la comida del restaurante en las próximas semanas. Entonces tú vas de emergencia a otro proveedor. Entonces imagínate que el proveedor suba los precios un 30% porque sabe que no tienes alternativa. Imagínense eso. O hay un problema de logística que retrasa la producción de ese artículo o esos productos que tú necesitas 3, 4, 5, 6 semanas. Eso ha pasado. O imagínate que cambian las regulaciones gubernamentales de importación, que también lo estamos viviendo. O simplemente imagínate que el proveedor cerró sus puertas a su negocio. Y de repente, ¿qué sucede? El margen de tu negocio desaparece en semanas. Y eso es algo que tú no puedes controlar. O peor aún, no puedes cumplir con tus clientes. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? Te vas a la quiebra. Entonces, nuevamente la pregunta que yo le hago a todo el mundo es, ¿cómo auditas esto? Haz una lista de todos tus proveedores, semejante como hicimos la de los clientes. En esta lista tú le pones el nivel de qué críticos son cada uno de los proveedores y vas a marcar cuáles son los más críticos, porque si desaparecen mañana, tu negocio no puede operar. Repito, tienes que nuevamente preguntarte, tengo mis proveedores, cuáles son los más críticos y si ese desaparece mañana, yo puedo operar mi negocio sí o no. Y si lo puedo operar, ¿por qué periodo de tiempo? ¿Qué periodo de tiempo tengo antes de yo poder echar esto para adelante y resolver este problema? Y pregúntate tú, ¿tengo un plan B? La regla que yo siempre usaba es esta. Ningún proveedor crítico debe representar más de un 40% de tus compras de esta categoría. Y para cada proveedor que supere este 40%, tú necesitas tener al menos una alternativa identificada, evaluada y lista para activar. Esa alternativa no tiene que estar activa, no tiene que dividir tu compra hoy, pero tiene que saber que existe, que puedes cumplir tus estándares de calidad y que puede activarlas al menos 30 días si es necesario, como un backup plan. Eso es lo que significa operar con inteligencia, con madurez. No es paranoia, es preparación. Usted sabe lo mucho que costó usted conseguir 30, 40, 100 mil dólares mensuales. Eso no es de palo, eso cuesta mucho sacrificio, mucho estrés. Entonces vamos a auditar el riesgo que tiene que ver con los proveedores y vamos a generar un plan de mitigación. El plan de mitigación es fácil. Tú vas a identificar los 3 proveedores más críticos, como te acabo de decir, una tabla. Para cada uno, investiga y evalúa al menos una alternativa. Documenta esa alternativa detalladamente
ponla en tu sistema y revísala al menos cada 6 meses y asegúrate que siguen siendo viables. Y si no lo son, busca otra. Pero no te quedes parado esperando que el golpe te dé pum y ahí viene la crisis. ¿Ok? Eso es todo. No tiene que cambiar nada hoy. Solamente auditar, crear un par de mitigación y chequear si son viables. Solo tiene que saber cuáles son tus opciones. ¿Ok? Ya que entendemos esto, vamos a transicionar ahora al riesgo número 3. El riesgo número 3, dependencia de personal clave. Ese es el tercer riesgo, el que más duele porque es el más personal. Este es el patrón más común en negocios de 5 a 50 empleados. Y muchas veces la persona clave eres tú. Hay una persona en tu negocio, a veces el dueño, a veces un empleado estrella, que sabe cómo hacer algo crítico que nadie más sabía hacer. Entonces, aquí le voy a decir la realidad de todo esto. Mientras esa persona está en tu negocio, todo funciona bien, señores. Pero los problemas son los siguientes. Esa persona se puede ir. Esa persona se puede enfermar. Esa persona puede tener una emergencia familiar. A esa persona puede venir otro competidor y darle una mejor oferta de trabajo. O esa persona simplemente ya no quiere trabajar contigo porque tienen diferentes opiniones o lo que sea. Y cuando eso pasa, el negocio se detiene. Porque tú pusiste toda tu confianza en esa persona creyendo que se iban a quedar para siempre. Y eso no es así. Entonces la pregunta tiene que ser la siguiente. Para cada rol crítico en tu negocio, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si esta persona se va mañana? Si la respuesta es el negocio se detiene, no sé o no sé qué voy a hacer, tú tienes un riesgo crítico. Eso es una luz roja, pero roja grande y tiene que resolverse ya. Entonces, vamos a preguntarnos cómo auditamos esto. Es simple. Yo tenía una lista de todos mis empleados. En cada empleado yo tenía los roles de cada uno y su capacidad. Encima de eso tenía un column que decía qué crítico era esa posición para el negocio. Entonces, pregúntate, uno, ¿está documentado el proceso de este rol, las funciones que hace esa persona? Y existe un manual o un SOP, una guía de proceso paso a paso que ya yo pueda coger y entrenar a otra persona en un tiempo adecuado si esta persona se va o pasa algo. Dos, ¿hay al menos otra persona en el negocio que pueda hacer o desempeñar esa función, aun sea parcialmente? Tres, ¿cuánto tiempo tomaría reemplazar a esta persona si está fuera mañana? Si la respuesta de las primeras dos preguntas es no y la respuesta de las terceras es meses, tú tienes que trabajar en esto ahora. Yo identifiqué este problema en mi empresa cuando ya yo escalé por encima de los 2 millones y lo que me permitió duplicar mi ingreso en los próximos 24 meses fue básicamente la habilidad de yo hacer exactamente lo que le estoy diciendo aquí. Entonces, ¿cuál es el plan de mitigación de este riesgo? La solución no es retener a esa persona a cualquier costo, no, porque entonces se convierte en un chantaje. Se lo digo por experiencia. La solución es documentar los procesos y cruzar el entrenamiento. So, por ejemplo, mi ingeniero Tier 2, Higher Level, el ingeniero más experimentado, una de sus metas cada trimestre era coger a otro empleado y enseñarle una función crítica. Cuando pasó ya el año, habían 4 empleados que estaban cross-trained en otras funciones, porque si él se iba, ya yo podía, por ejemplo, decir, este hace esto, este hace esto, este hace esto, este hace aquello. Y poco a poco pasaron los años y yo creé un equipo donde ningún empleado era indispensable. Ahora, ya que entiendes que no tienes que retener a esa persona o a ese empleado, empieza por el rol más crítico. Dedícale 2 horas esta semana. Documenta ese proceso. Con la inteligencia artificial es sumamente fácil. Que la persona que represente ese riesgo escriba los pasos, que grabe un video, que cree un checklist. Hay que hacer estas funciones, hay que hacer 10 pasos, 1, 2, 3, 4, lo que sea, pero que lo haga y que quede documentado ya. Luego, tú tienes que identificar a alguien que pueda aprender esos procesos como respaldo, como le acabo del ejemplo de lo que yo hice. No tiene que ser experto. La experiencia se coge con el tiempo.
Por eso es esencial que tú arranques desde ahora, no mañana cuando el golpe te da. Solo tienes que poder cubrir lo básico en una emergencia. Y eso es lo que significa construir un negocio que no dependa de una sola persona, inclusive de ti. Ya que entendemos el riesgo número 3, exactamente lo que tenemos que hacer para mitigar este problema, este riesgo tan grave, vamos al riesgo número 4. El riesgo número 4 tiene que ver con el flujo de caja y liquidez. Y este es el riesgo que más sorprende a los emprendedores, a los dueños de negocio, especialmente a los que están creciendo rápido. El flujo de caja es esencial, es tu sangre, es lo que te permite moverte y seguir y tomar decisiones que te van a seguir catapultando hacia adelante. Hoy yo te voy a decir algo que parece contradictorio, pero es absolutamente real. Los negocios no quiebran por falta de ganancia. Eso es mentira. Quiebran por falta de liquidez, porque no se administran bien financieramente. Tú puedes tener un negocio rentable en papel, con márgenes sólidos, con clientes que te pagan, con un P&L que se ve bien. Esto es el Profit and Loss Sheet, básicamente el estado financiero de una empresa. Y cuando tú lo miras, tú dices, wow. Pero aún teniendo todo esto, tú te puedes quedar sin efectivo para pagar la nómina que viene el viernes. Esto ocurre muchas veces. La pregunta es cómo pasa esto. Bueno, esto pasa cuando tus clientes te pagan 60, 90 días, pero tus proveedores, empleados, necesitan que les pague hoy, toda la semana, cada 30 días. Esto pasa cuando creces rápido y tienes que invertir en inventario, en equipo, en personal, antes de que llegue el ingreso. Pasa cuando tienes un mes malo y no tienes reserva para absorber el golpe. Yo he visto negocios pequeños de camionero, el electricista que le mencioné, el pana mío, o de constructora, que a veces el proveedor se retrasa 60 días y tus gastos son $40,000 mensuales con empleados, nómina, impuestos, un sinnúmero de cosas. ¿Qué tú haces? Y estas son las cosas que yo he visto que destruyen a negocios rentables rápidamente. Es una de las experiencias más devastadoras que puede vivir un operador, un dueño de negocio, un emprendedor. ¿Me entiendes? Te mata el sueño. Ya que tú entiendes esto, tener un negocio en papel ganando dinero y no tener efectivo para operar, eso es vivir un sueño. Entonces, ya que entendemos este riesgo de liquidez y las cosas que pueden pasar que están fuera de tu control, ¿qué tenemos que hacer para auditar esto? Dos números. Solo necesitas dos números. ¿Ok? El número uno, tu gasto operativo mensuales totales. Todo lo que tiene que ver para operar un mes. Nómina, renta, proveedores, servicios, todo. Por eso es importante que tu sistema de contabilidad, QuickBooks o Sage o que tú usas o NetSuite, esté todo bien estructurado, ¿ok? Para que tú en cualquier momento puedas verlo como la palma de tu mano y tú sabes dónde está parado. El número 2 es el efectivo que tienes en el banco hoy. Puede ser cash o disponibilidad de una línea de crédito. Ahora, divide el efectivo entre los gastos mensuales y ese número es tu runway. ¿Cuántos meses puede operar sin ingresos nuevos? Por ejemplo, si mis gastos son $50,000 mensuales y lo que tengo son $100,000 en cash, si tú divides eso, nada más tengo 2 meses. Eso es importante que hagamos esa tarea. Si tú nada más te puedes sostener menos de 3 meses, esto es una zona crítica. Y un mes malo, un cliente que se va, que se retrasa, una emergencia que pueda suceder inesperada, esto es un problema. Tu objetivo debe ser 6 meses de liquidez en reserva. Y eso es algo conservador. Esto no es dejar dinero sin trabajar. Esto es operar con inteligencia. Es tener el oxígeno que necesita para tomar decisiones estratégicas en un lugar de decisiones desesperantes. En la pandemia, que todo el mundo sabe lo que es la pandemia, en el 2020, mis ingresos se reducieron temporalmente como un 40%. En vez de perder del cliente, yo me senté y yo dije, espérate, ¿cuánto me faltan? Hice la matemática, todo bien, y había una brecha, me faltaba tanto dinero. Y yo dije, yo tenía, basada en mi matemática,
ningún problema que yo pueda durar 12 meses. Pero entonces ahí cogí y tuve que hacer un pivot, una adaptación y dije, ¿cómo yo no pierdo clientes? Yo cogí y en vez de perder clientes, yo generé una manera de cómo, por ejemplo, ayudar a mis clientes que no se vayan. A algunos le pausé el servicio por 3 meses en los que estaban cerrados y ese capital, esa deuda, se la rompí en 3 años hacia el futuro, renovando los contratos por 3 años más, que si por ejemplo, para hacerle un número, digamos que eran eh, $3,000 mensuales y se acumularon en 3 meses 9,000, yo se lo rompí en 12 meses o se lo rompí en 24 meses, se lo añadí al pagaré mensual y le actualicé el contrato, extendiéndolo hasta el tiempo de vigencia en hacia el futuro. Ahí ganó el cliente, ahí gané yo, extendí mis contratos, me está siguiendo. Eso se llama planificación. A otro, yo le di otra opción y le dije, miren, si ustedes quieren para ayudarle, yo le voy a tomar y le voy a dar un 20% de descuento en los próximos 3 meses de su factura para que vayan más suave. Ustedes eligen cuál de las dos quieren, pero mi ganancia era más de un 20%, era casi un 50%, ¿me entendés? Entonces, ya eso dicho, ve cómo tú tienes que pensar como emprendedor, como dueño de negocio, fuera del cajón y pensar así rápido. Así es que se mitigan los problemas. Ya que conocemos el riesgo de liquidez tan serio que es, ¿cómo creamos un plan de mitigación? Esto es fácil. Si tú no tienes al menos 6 meses de runway, tú tienes dos palancas: aumentar el ingreso o reducir el gasto. Nuevamente, aumentar el ingreso o reducir el gasto. Todo empieza con los gastos. Tú coges y revisas todo tu estado de cuenta. Yo personalmente, mi gente, yo cogía esto, un highlighter. Yo tapaba y cogía. Y todo aquel tipo de gastos que no me generaba un retorno de una manera u otra, lo subrayaba y ahí se ponía. Eso eran suscripciones que no se usaban, software, un servicio que tú no necesitas, un gasto que ya no había, o una estrategia que no funcionaba. Y luego tú trabajas en acelerar el cobro. Ya que tú tienes subrayado cada uno de los gastos que son innecesarios y tú suma todo esto y saca la cuenta de cuál es el total, te va a dar una idea de qué tú puedes eliminar todos los meses. Esa es una. Segundo, tú tratas de trabajar y acelerar el cobro. Muchas cosas que suceden con los negocios es que a veces le pagan en 45 días, 60 días. Ustedes no me lo van a creer. A mí me pagaban en 14 días o menos, porque yo cobraba todo por adelantado con tarjeta de crédito o un cheque electrónico. Entonces, si tú tienes clientes que te pagan a 60, 90 días, tú negocias estos términos para que sean más cortos. Tú ofreces un descuento de pago por anticipación. Yo hacía eso. Tú implementas pago automático. Y el objetivo de todo esto es tener 6 meses de reserva al fin de año. Si tú tienes 6 meses de liquidez de reserva a fin de año, más encima de eso, tú tienes una línea de crédito que representa 3 meses, también tienes 9. ¿Me llegaste? Eso es esencial. Ya que sabemos cómo mitigar este riesgo, vamos ahora al último riesgo. El último riesgo es la diversificación de ingresos. Como yo le digo, la pizza. En este riesgo, el patrón que yo veo en negocio estancado es siempre el mismo. Encontraron una cosa que funciona y se quedaron ahí. No se salen. Sea un producto o un servicio o un canal de venta o un tipo de cliente. Y mientras esas cosas funcionan, todo está bien. Pero nuevamente pónganse a pensar. El problema es que la vida ocurre y los mercados cambian. Y cuando los canales se saturan, los competidores copian lo que funciona y las regulaciones cambian. Y lo que hoy es tu ventaja competitiva, mañana puede ser absoluto. Porque muchas cosas suceden que tú comienzas a vender esto y tú eres mejor en esto y de repente hay 4 competidores más en menos de 12 meses haciendo lo mismo que tú. Tú tienes ahora que innovarte y hacer algo nuevo para que tú seas diferente y traer más valor a la mesa. Si tú ganas dinero de una sola forma, tú tienes un riesgo tremendo, un riesgo estratégico, un riesgo enorme. No importa que tan bien te esté funcionando hoy. La regla que yo uso siempre es esta.
Tu negocio debe tener al menos 3 fuentes de ingresos activas, mínimo. Personalmente, en mi vida personal o en los negocios, como yo le dije, la pizza, a mí no me gustan 3, a mí me gustan mínimo 5, que es un 50% más, porque yo he pasado de todo en esta vida que yo, cuando la estadística dice haz 3, yo hago 5, haz 2, yo hago 4, ¿me entendieron? Y eso lo que hace es que te prepara para cualquier cosa que venga. Entonces, ya que entendemos esto, esos diferentes fuentes de ingreso no tienen que ser todas iguales de tamaño, no tienen que ser radicalmente diferentes, pero deben de ser lo suficientemente distintas para que si una falla, las otras dos puedan sostener el negocio mientras tú recuperas la primera. Por ejemplo, si tú tienes un negocio de servicio, tu fuente podrían ser servicios recurrentes, proyectos por consultoría o un producto digital que tú vendas. Si tú tienes, por ejemplo, un negocio de producto, podrían ser ventas directas, ventas a través de distribuidores que tú le distribuyas por mayor, y la otra es venta en líneas. Ya que entendemos esto, ¿cómo auditamos este riesgo? La manera de auditar este riesgo es bien simple. Tú haces una lista de todas tus fuentes de ingresos. Tú calculas qué porcentaje representa cada una sobre tu facturación total. Si tú tienes una sola que representa un 70% de tus ingresos, tú tienes un riesgo enorme, grandísimo. Esto es lo que más común tú ves en la calle y ocurre con todos los negociantes. Tú estás operando sin una red de seguridad. Entonces, el plan de mitigación es el siguiente. Tú no tienes que construir 3 fuentes de ingreso mañana, pero sí tienes que tener un plan para llegar a ir en los próximos 12 meses. A veces pensamos que es difícil. A la clientela actual que tú tienes, si te pones a pensar, tú le puedes vender servicios adicionales y ahí están las fuentes que antes no estaban. Empieza por identificar cuáles serían tus segundas fuentes de ingreso más natural, dado lo que ya sabes hacer hoy, dado a los clientes activos que ya tú tienes. No inventes algo nuevo, ¿ok? Aprovecha lo que ya tú tienes. Ahora, ya que entendemos los 5 riesgos, yo quiero ahora resumir cuáles son los 5 números que tú tienes que saber de tu negocio en cualquier momento, como la palma de tu mano, ¿verdad que sí? Y este es tu dashboard de riesgo operativo. 1. Concentración de clientes. Pregúntense, ¿algún cliente representa más de un 20% de facturación? Sí. Y si lo representa, es una luz roja. Hay que trabajar eso ya. Número 2, concentración de proveedores. ¿Algún proveedor crítico representa más de un 40% de tu compra en esa categoría y tampoco tiene una alternativa identificada? Si tu respuesta es sí, esa es otra bandera roja. Número 3, dependencia de un personal clave. Key personnel. Si hay un rol crítico en tu negocio o en tu empresa sin proceso y sin respaldo entrenado, eso es algo que si la respuesta es sí, es otra luz roja. Tú no puedes depender de una sola persona o de dos. El riesgo número 4, runaway liquidez. Ese es el capital de reserva en tu negocio. La pregunta es, ¿tienes menos de 6 meses de gasto operativo en reserva? ¿Sí o no? Si la luz es sí, que estás por debajo de los 6 meses, es otra luz roja. Número 5 y el último, diversifica tus ingresos. Tú tienes por lo menos 3 fuentes de ingresos activas. Piensa, pausa cada una de estas preguntas. Si contestaste que sí, estás poniendo tu negocio en riesgo y te puede ir a la quiebra más fácil de lo que tú te imaginas. Ahora, cuéntalas. ¿Cuántas luces rojas tú tienes? Si tienes 0, felicidades. Te voy a felicitar porque has llegado a un nivel de madurez que muchos no logran. Pero es esencial que seas honesto contigo mismo cuando contestes esa pregunta. Si tienes una o dos, tienes trabajo que hacer, pero está en una posición manejable. Crea un plan de 90 días para resolver las más críticas, pero hazlo ya. Con la inteligencia artificial es más fácil que nunca lograr esto. Si tienes 3 o más, estás preparando una zona de peligro drástica. No puedes esperar mañana. Literalmente, siéntate hoy a trabajar esto. Dale para atrás el video, evalúalo, chequéalo. Esta semana tienes que empezar a trabajar esto, porque nuevamente estás en una posición tan crítica
que todo lo que ha trabajado por 2 años se puede desaparecer. Entonces aquí le dejo tu plan de acción de la semana. El paso número 1, descarga o crea una hoja de cálculo simple con estos 5 riesgos. Dedica 30 minutos a llenarlas con los números reales de tu negocio. El paso número 2, identifica tus luces rojas. No las ignores, no las postergues, escríbela hoy. El paso 3, para cada luz roja, crea un plan de mitigación de 90 días, una acción concreta, una fecha, una responsabilidad. El paso número 4, revisa este dashboard cada trimestre, cada 3 meses. Usualmente yo lo hago finales de marzo, primera semana de abril o finales de marzo, después junio, después septiembre y después en diciembre. Y no hagas esto una vez al año, tiene que ser cada 3 meses, mi gente, porque es un negocio que se va evolucionando y meneando a cada momento. Y por último, y esto que le acabo de describir son los 30 minutos de auditoría de tu negocio, con un plan de 90 días de ejecución, y así tú construyes un negocio que dura. Para finalizar, si al hacer esta auditoría descubre que tiene 2 o 3 luces en tu dashboard y está operando en una sola roja de peligro, y la razón por la que tiene estas luces rojas no es porque sea mal operador, es porque nadie te enseñó a medir esto. Nadie te dio un sistema. Por eso yo creé un sistema que se llama Claridad en 7 días. En el enlace en la descripción es un programa gratuito donde te enseño el sistema exacto para auditar tu negocio, tu vida y tener claridad, identificar riesgo y construir el foso que protege lo que has construido. No lo dejes para después. Lo que no mides hoy te controla mañana. Y si te controla mañana, te va a llevar a la quiebra. Si este video te fue útil, dale like, compártelo, suscríbanse con un emprendedor, con un amigo, con una persona que quiere empezar y arrancar. Quizás esto es algo que necesitan escuchar. Cada semana yo publico contenido semejante a este para ayudar a construir un negocio más sólido, más sistemático y más libre. Soy Pedro Núñez. Nos vemos en el próximo video.